Un veterano de las Fuerzas Aéreas ha dado un paso al frente y ha decidido unirse a la red de denunciantes OVNI para contar al mundo lo que está pasando dentro de la industria militar más profunda de Estados Unidos. Jake Barber ha contado para News Nation y junto al periodista Ross Coulthart que formó parte de un programa de inteligencia para recuperar naves de otros mundos. Pilotó el helicóptero que cargó con un objeto en forma de huevo, del tamaño de una camioneta. Pero lo que cuenta en la entrevista va más allá de lo que podáis imaginar. Estamos en un momento histórico en que se está desvelando el gran secreto y cada vez tenemos más datos sobre las sorpresas que traen estas inteligencias no humanas junto con sus tecnologías. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Ya lo habéis oído amigos, estamos ante algo realmente único, histórico. Esta vez ya no es solamente un denunciante como David Grush o como Luis Elizondo que conocen de terceras personas que dicen haber visto, haber oído. No, en este caso estamos hablando de un veterano de las Fuerzas Aéreas que ha participado él mismo en programas clandestinos de recuperación de UAPs. Este hombre no es alguien que diga, sí, es que yo he escuchado a alguien que cuenta. No. Él dice que ha pilotado helicóptero y ha trasladado a bases militares objetos alienígenas. Esto es muy, muy serio. Tenemos aquí a un testigo muy importante que podría ser una pieza clave en este proceso de denunciantes, de whistleblowers, que estarían dispuestos a declarar ante el Congreso de Estados Unidos. Mientras tanto, por supuesto, aquí en Europa, todos chupándose el dedo sin enterarse de nada. Es muy triste y a la vez también muy, muy patético. Bien, vamos allá porque este vídeo va a ser bastante importante todo lo que vamos a ir exponiendo. Esto ya se está viralizando en todo el mundo. Dentro del círculo ufológico se está hablando muchísimo y también, por supuesto, la plataforma News Nation, junto con Ross Coulthart, que es el que ha realizado la investigación, han presentado una fotografía supuestamente de este veterano de las Fuerzas Aéreas mientras con su helicóptero estaba trasladando uno de estos objetos. Bien, una cuestión antes de empezar. ¿Por qué creéis que este señor ha decidido arriesgarse a hablar? Os pregunto esto porque la respuesta va a venir dentro de un ratito. Ya veréis que muy probablemente no os lo esperáis. Resulta que el medio News Nation ha verificado además las credenciales de Barber. Ha confirmado que efectivamente es un aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que trabajó inicialmente como mecánico aeroespacial a finales de los años 90. También habría sido reclutado para las operaciones especiales de la Fuerza Aérea, conocidas como control de combate. No suficiente con eso, luego trabajaría para el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia. Pero no olvidemos que su función principal era la de mecánico de aviones, hasta que lo incorporaron a la unidad de control de combate de la élite de las Fuerzas Aéreas. A partir de ahí ya su currículum es brutal. Piloto de helicópteros, paracaidista en caída libre, tirador experto y beneficiario de una autorización de seguridad de alto secreto de la OTAN. Un legado de su servicio en Bosnia por el que ganó un premio al heroísmo. ¿Alguien da más? Pues por si fuera poco, News Nation ha podido corroborar todas estas credenciales de este señor con el testimonio de otros 3 exsoldados de las Fuerzas Especiales. Es decir, todos estos lo confirman también. Y cuentan, además, con el coronel John Bleach, ex francotirador de la Delta Force, que llegó a comandar un batallón de armamento nuclear. Este también ha confirmado la brillante carrera de Barber y ha testificado además a News Nation que existe verdaderamente, que lo sabe de seguro, un programa de recuperación de naves ovnis. Vamos, que lo sabe hasta el gato, ¿eh? Lo sabe hasta el gato, dentro de estos peces gordos del sistema de comando militar. Ahora, ¿qué cuenta Barber? Según él, todo empieza el 11 de septiembre de 2001. ¿Os suena la fecha? Claro, tras el golpe de las Torres Gemelas cambian ciertas políticas y se ve obligado a abandonar las Fuerzas Aéreas para establecerse en California como contratista independiente.
Ahí es donde supuestamente lo captan como piloto de helicópteros para recuperar, le dicen, aviones accidentados. Aviones accidentados. Pero la cosa se va complicando cuando ve que aquellos objetos siniestrados reúnen propiedades que nada tienen que ver con aviones, ni con prototipos, ni aeronaves convencionales. Va viendo cosas raras ahí que no encajan. Los superiores le decían que eran naves clasificadas. Y él, supuestamente, se encargaba de irlas trasladando a diferentes bases militares. Hasta que un día le encargan de ir a recuperar lo que él llama un objeto en forma de huevo, de color blanco. Dice que nada más verlo ya se dio cuenta de que aquello era algo extraordinario con un aspecto muy exótico. Os leo, dice, vi un huevo blanco, no había motor, no había señal térmica. Estaba trabajando de noche cuando finalmente llegué a recogerlo. Así que estaba trabajando con gafas de visión nocturna en ese momento y estaba bastante claro. Dice que ancló el objeto con unas cuerdas de 45 metros y luego ascendió. Pero dice que nadie le quiso decir cuál era la verdadera naturaleza de aquel aparato, de aspecto exótico. Barber asegura que todo el equipo, sin embargo, era plenamente consciente de que aquello no era de aquí. Estaban transportando algo que no era terrestre. Claro, en ese punto dice que su misión termina en el momento que él entrega el objeto, digamos en una nave, en una base militar, con lo cual no puede asegurar hoy en día dónde se encontrará este objeto. Lo pueden haber trasladado a cualquier otro sitio. Y atención a lo que dice aquí. Dice, había otro objeto. Uno era el huevo, el otro es lo que yo llamo un octógono. El octógono era básicamente un disco volador con lo que parecían 8 secciones delineadas cuando se miraba hacia abajo. Y puedo decirles cómo se veía desde abajo porque así es principalmente como lo vi, porque soy piloto de helicóptero. Hicimos recuperaciones con los octógonos. Hubo más de uno que logró llegar al suelo en esta operación en particular, dice. Pero ahora viene la parte que yo creo que es más interesante. Atención a esto, dice que cuando él se aproxima al objeto, no menos de 45 metros, dice, a medida que me acerco a este lugar empiezo a sentirme extraño, empiezo a sentirme extremadamente emocionado, y cuanto más me acerco más me abruma la emoción. Siento una intensa combinación de tristeza, felicidad, belleza, y fue muy perturbador para mí porque tenía una responsabilidad muy práctica en ese momento. Operar un helicóptero en las montañas y por la noche. Y comencé a preguntarme, ¿qué me está pasando? Sentí que algo se conectaba conmigo, sentí que algo se había puesto en sintonía conmigo y con mi alma, y me estaba brindando una especie de guía sobre qué hacer y cuán profundo era lo que estaba haciendo. Fue tan abrumador que comencé a llorar. Barber en este punto dice que jamás había experimentado una emoción, una sensación tan mágica como esa. Fue algo que le invadió de arriba abajo. Y aquí lo vuelvo a definir, aquí os lo traduzco del inglés, dice, era una energía muy femenina. Te diré que se sentía como el espíritu de Dios, pero no en ningún sentido masculino. Y no era como un alma, era como una frecuencia con la que estaba conectada. O sea que esta cosa, sea lo que sea, procedía de esta especie de huevo. Y sea cual fuera esa fuerza, desde esa noche se ha quedado conmigo. Y por loco que parezca, es lo que me guía ahora y lo que me brinda protección. Es tremendo, esto es un episodio místico el que tuvo este tipo, realmente. Ahora, la cosa, como veis, se está poniendo mística, pero nada comparado con lo que viene ahora. ¿Os imagináis por dónde van los tiros? Claro, aquí entra el tema de la psiónica. La psiónica. Según Barber, nada aquella noche fue casualidad. No fue ningún accidente. Todo fue premeditado. Es muy compleja esta parte que os voy a relatar ahora. Voy a intentar ser lo más preciso, lo más claro posible para que no resulte ambiguo o abstracto. El piloto admite que el equipo cuenta con una división especial de psiónicos. Los psiónicos son personas sensitivas con una serie de facultades telepáticas de gran sensibilidad y que son grupos dotados, que son reclutados por esta élite para que contacte con los UAPs.
O sea, con estas naves. Y dice, concretamente dice, estos psíquicos pueden establecer una conexión con estos seres, con estos UAPs, una conexión y pueden llegar a persuadirlos para que aterricen. Ahí es cuando se hacen con ellos. Es muy fuerte todo esto que está confesando Barber. Es más, dice que incluso él lo ha presenciado en directo y lo ha visto. Dice que se parece a un grupo de meditación. Estos psíquicos, llamados psiónicos, se concentran, les envían como una energía, se establece una especie de conexión y llegan a persuadirlos para que bajen, para que aterricen. Y ahí es cuando el ejército los captura. Esto me recuerda muchísimo a un episodio que había contado David Grush. ¿Os acordáis? David Grush, del Congreso de los Estados Unidos. Él dijo que le habían llegado informes que contaban que estas operaciones clandestinas se habían hecho con ovnis que estaban con las compuertas abiertas pero sin tripulantes dentro. Esto encaja con todo esto. Claro, llegados a este punto yo sé perfectamente lo que estáis pensando. Yo también pienso lo mismo. Esto parece absurdo. Parece que se nos pida que creamos en algo que no parece tener una consistencia lógica. Una concomitancia que podamos decir, bueno, es una serie de hechos que tengan sentido. No, parece completamente absurdo. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente estaríamos hablando de algo sin pies ni cabeza. Una serie de psíquicos les piden que bajen, el ejército está ahí esperándoles y se hacen con las naves. ¿Quién se puede creer algo tan absurdo? Bueno, la verdad es que este hombre sí parece contar las cosas tal cual las ha vivido. Aquí solo hay una opción, y es que si se dejan coger es porque quieren, porque se dejan. Eso de persuadirlos, yo, amigos, no sé, pero suena muy mal, suena fatal. O sea, vamos a ver, bajad, venid, acercaos, que os quiero ver de cerca, y ñac, os cogemos, ¿no? Entonces, bueno, la única opción que puede haber aquí, si es que todo esto que se nos está contando desde News Nation es real, es que estos seres, estas inteligencias se están dejando coger abiertamente. Y aquí nuevamente en este reportaje exclusivo de Ross Coulthard nos dice que todo esto forma parte del proyecto Stargate y que forma parte de estos psiónicos y de la visión remota. Algo que se lleva trabajando desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la explicación que de momento se nos está dando de cómo consiguen hacerse con esta tecnología, estas agencias gubernamentales, divisiones militares muy importantes. Insisto, debe de ser porque quieren ellos que se dejan coger. Esto quiero dejarlo claro, porque si no, este relato podría resultar muy, muy extraño. Y ahora llega la parte más dramática de todo este relato, que es cuando dice que durante años este hombre, Barber, ha estado cargando extrañas cajas. La mayor parte de veces ni siquiera él sabía lo que contenían estas misteriosas mercancías, estas cajas. Y ha ido a través de años sirviendo a este extraño programa clandestino. Pero dice que al final el coste, el precio que ha tenido que pagar es muy elevado. Os leo. Dice, después de esta misión en particular, todos los miembros de mi equipo y yo nos enfermamos gravemente. Dice, terminamos en el hospital. En cuestión de semanas perdí todo el pelo de mi cuerpo, lo que llaman alopecia. También perdí la piel de mis brazos, es decir, la piel se cae del cuerpo. Terminé desarrollando un soplo cardíaco severo que nunca antes había tenido. ¿A qué se estaba enfrentando este piloto? Bueno, en principio ahí tenéis un poco la respuesta a lo que os he dicho antes, la posible razón de por qué eligió arriesgarse a contar todo esto. Quizás a este hombre no le quede mucho tiempo. Él tiene sus sospechas de que podría estar desarrollando cáncer. De hecho, el propio Ross Coulthard ha puesto en contacto a Barber con el doctor de la Universidad de Stanford, el doctor Gary Nolan. Este, después de examinarlo, le dijo que efectivamente había estado sometido a una intensa radiación. Actualmente está en manos de este doctor, que es uno de los inmunólogos más conocidos del mundo,
de los más prestigiosos, que ha estado incluso rascando premio Nobel, y es un experto investigador de ovnis, el doctor Gary Nolan. El caso es que, claro, imaginaos lo que es esto, ¿no? Estar trasladando mercancías muy, muy peligrosas que al final te pasan factura a nivel de salud, a nivel de una especie de radiación que le está muy probablemente perjudicando. A ver, aquí ahí llega un punto de este relato en que ya está hablando del robo de una serie de vídeos y discos duros con pruebas de todas estas operaciones, o sea, con filmaciones, muy probablemente con cámara incorporada. Habla de tiroteos, de haberse envuelto en tiroteos, de intentos de acabar con él. Y también habla de sospechas de un antiguo empleado suyo. Aquí la cosa se complica y dice que hay todo un ejército que cumple órdenes desde lo más alto para no dejar ni una sola pista sobre estas operaciones de recuperación de UAPs. Desde entonces el tipo dice que se ha vuelto muy, muy cuidadoso, que no confía absolutamente en nadie, y dice que ha estado trabajando con diferentes agencias gubernamentales en busca de aquellos que le han traicionado, a aquellos que supuestamente robaron una serie de discos duros con pruebas. La cosa se complica y llega a un punto en esta historia en la que Barber asegura que en agosto de 2024, él mismo, bajo su propia supervisión y organización, preparó una de estas sesiones con un grupo de psiónicos para hacer bajar ovnis. Y ahí dice que se desató, dice literalmente, una auténtica batalla aérea con otros UAPs, dice rebeldes, utiliza esta palabra, yo la entrecomillo. Parece que se lió ahí una batalla. A partir de aquí es lo que solemos decir aquí en España. Hasta aquí puedo leer la tarjetita. Todo esto ha sido una entrevista tremenda que está, por supuesto, arrasando, sobre todo en Estados Unidos, que ahí sí ponen la oreja a estas cuestiones. Vuelvo a repetir, no como aquí o en Europa, se están chupando el dedo y no se enteran de nada y se van a dar de bruces con esta realidad el día que menos se lo esperen. Así que, amigos, ya veis cómo están las cosas. Voy a detener aquí el vídeo, vamos a continuar en otros haciendo una reflexión general de toda la cantidad de datos que hoy os he ofrecido. Es una noticia, creo, muy importante. Sé que muchos muy probablemente vais a decir, no, esto no puede ser, esto es demasiado complicado, los psiónicos, todo tiene que ver con la conciencia. Hay muchas personas que entiendo que vais a pensar que todo esto es demasiado metafísico. Y es comprensible. Estamos hablando de tecnologías que parece que están a medio camino entre lo que nosotros conocemos como medios tecnológicos convencionales y también estamos hablando de energías y conexiones que se ensamblan con la conciencia de los seres vivos. Así que es un tema muy complejo, muy difícil de digerir y no sabemos hasta qué punto están jugando varios tipos de inteligencias en todo esto. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Vamos a estar pendientes de todo lo que en las próximas horas, ya no días, en las próximas horas va a ir saliendo. Quiero dejar un poco a la libre opinión del público todo esto, porque creo que es muy severamente complicado. La cosa se está complicando muchísimo. Y vamos a hacer un poco respirar y verlo en perspectiva. En próximos vídeos os doy mi opinión, ¿ok? Hay muchas más cosas que vienen y muy fuertes. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.